Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia presencial y virtual. Este es un panel donde vamos a presentar la iniciativa Smart IP para América Latina. Yo les voy a hacer una breve síntesis de lo que es la iniciativa. Mi nombre es Roxana Blasetti. Formo parte del Observatorio de Buenos Aires de la iniciativa Smart IP. Y a mi lado están los dos colegas, el doctor Juan Correa y el doctor Nicolás Hermida, que les van a presentar dos de los proyectos de investigación que tenemos en curso en la iniciativa. Muy brevemente, la iniciativa, como pueden ver, tiene como objeto promover la cooperación académica e institucional en apoyo a la aplicación del derecho de propiedad intelectual y del derecho de la competencia de una manera eficaz y equilibrada como instrumentos para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de América Latina. Y ahí me gustaría, en la descripción de algunos de los objetivos principales que ustedes pueden ver, hacer énfasis en fundamentalmente la importancia que le da la iniciativa a la posibilidad de acompañar la transformación productiva y tecnológica de América Latina, apoyar la adopción de políticas públicas de los países de América Latina que posibiliten interpretar las reglas tanto de propiedad intelectual como de la competencia y adaptarlas a la realidad de América Latina, la cuestión que es claramente un desafío. Tratar de que estas discusiones constituyan un foro neutral para un diálogo abierto entre el mundo académico y las partes interesadas, léase sector privado, sector público, hacedores de política. Y cuando digo neutral, quisiera hacer una precisión. El otro día estuvimos un poco discutiendo sobre el concepto de qué es neutral. Neutral no es que la iniciativa no tenga opinión. Lo que quiere decir o intenta querer decir en la palabra neutral es que no responde a intereses ni de gobiernos, ni de partidos políticos, ni sectores empresarios, ni sectores de ningún tipo. Intenta que estas opiniones y estas posiciones de alguna manera frente a los nuevos temas, los desafíos, tengan una base científica de investigación y proporcionar entonces recomendaciones e instrumentos basados en ciencia, de alguna manera. La iniciativa, muy brevemente, está conformada por un pequeño equipo en Múnich, en el Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia, que tiene sede en Múnich. Allí reside el director de la iniciativa, que a su vez es director emérito del Instituto Max Planck, que es el profesor Reto Hilty, y también el coordinador académico de la iniciativa y los investigadores, pequeño equipo de investigadores en Múnich. A su vez, la iniciativa tiene observatorios en distintos países de la región. Hasta ahora somos 3 observatorios. El primero está radicado, el primero de ellos se crea en Buenos Aires en el año 2019 y el año pasado, en el 2023, se crearon el observatorio de Bogotá en Colombia y el de San Pablo en Brasil. La iniciativa consta asimismo consta de un consejo asesor integrado por expertos notables en la materia de propiedad intelectual y derecho de la competencia, que son referentes, pensamientos que guían un poco la temática desde la óptica de América Latina, muchos de ellos, por supuesto, de mucho renombre internacional. Los observatorios, como les contaba, tienen miembros permanentes, investigadores
locales de las universidades son, en Argentina es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y la sede está en la Facultad de Derecho. Nosotros tres somos miembros del Observatorio de Buenos Aires. Tenemos una nueva integrante, una investigadora de Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se acaba de sumar al equipo Buenos Aires. Luego, en Colombia tenemos la sede del observatorio en la Universidad de Externado, en Bogotá. Y en Brasil está en la Universidad de San Pablo, en San Pablo, el observatorio. ¿Cómo trabaja la iniciativa? La iniciativa realiza una conferencia anual en algún país de la región, que ahora les voy a contar cuáles han sido, donde se intenta que la temática, que el planteo y que la discusión sea de alguno de los temas de desafíos globales que enfrenta el mundo y la región específicamente. ¿Y cuál es la posición o el lugar de América Latina en estos desafíos globales? Siempre, por supuesto, desde la óptica de lo que es el conocimiento específico, la temática de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. También se realizan talleres, algunos en simultáneo con la conferencia dura un día, en simultáneo esa semana se hacen talleres, que también se realizan fuera de la conferencia y para temáticas específicas en distintos países. Estos talleres tienen la característica de reunir expertos de distintos países de Latinoamérica, donde además de academia, en muchos casos participan sector privado, funcionarios de los distintos organismos públicos, así que tenemos un debate de los temas desde las posiciones, legislaciones y experiencias de los distintos países. En los observatorios se desarrollan las investigaciones, los estudios, las líneas de investigación las realizan investigadores en los observatorios. Y por último, que no es lo último, la iniciativa intenta difundir la posición, difundir los temas, difundir la posición de América Latina en los temas que son grandes desafíos globales. Y ahora voy a algunos ejemplos. Primera conferencia 2018 en Santiago de Chile. Fue la primera conferencia de la iniciativa. Luego tuvimos la segunda 2019 en Cartagena de Indias, Colombia. La tercera en Buenos Aires. La cuarta San Pablo, la Universidad de San Pablo. La quinta, que es este año 2024, se realizó en la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos ya identificadas y en vías de preparación la conferencia 2025, que será en Medellín, Colombia, y la 2026, Aguascalientes, México, y muy probablemente la 2027 sea en Chile. Pero eso es una novedad. Todavía es casi una infidencia. Cuando hablamos de estos nuevos desafíos globales que la conferencia intenta plantear y un poco que las discusiones vayan llevando a los participantes a un poco, sin quererlo, un poco queriendo definir posibles líneas de investigación. No siempre surgen líneas de investigación de las conferencias, pero es el objetivo. Entre los desafíos que hemos tratado de alguna manera directa o indirecta tangencialmente, los temas son cambio climático, su incidencia en los sistemas productivos, desde ya la nutrición global y el rol protagónico que tiene América Latina en la producción de alimentos y el abastecimiento mundial de alimentos, la transición energética, la transformación productiva y también, por supuesto, las nuevas tecnologías y cómo América Latina separa, adopta o utiliza
las nuevas tecnologías y qué desafíos se le presentan a los distintos sectores en los países de América Latina. Esto no es uniforme y aquí hay un punto importante de remarcar y que la iniciativa no pretende recetas comunes, unificadas para toda Latinoamérica. Latinoamérica es tan distinta y cada país tiene distintas necesidades, distintas realidades. Entonces, un poco la idea en estas conversaciones, en estos talleres, en este trabajo integrado con los representantes de academia y de los sectores productivos y sector público de los países es cuál sería la mejor receta o cuál sería la mejor solución para cada problema específico de los distintos países. En general, un poco de estos debates surgen los proyectos de investigación. Iniciativa en número, ya llevamos entonces 5 conferencias anuales, 27 talleres. Los talleres son propiamente para avanzar en las líneas de investigación y en los proyectos en concreto. Es parte de la metodología de la iniciativa. Se trabaja conjuntamente con los expertos de la región y entonces los talleres a veces son necesarios muchos, a veces varios, a veces es necesario 1 o 2, pero siempre se trabaja, se redacta en conjunto y ahora como ellos van a explicar, normalmente se inicia con trabajos comparativos de las legislaciones vigentes. Bueno, y esto también, la cantidad de personas que han participado en los talleres y también en las conferencias, académicos, diseñadores de políticas públicas y sector privado. En muchos de los temas han participado startups, empresarios y realmente actores que están en el terreno produciendo y que en muchos casos no tienen la visión global de lo que implica la problemática en sí de la propiedad intelectual o de la competencia, pero seguro que tienen las dificultades concretas, los logros concretos, los desafíos concretos. Entonces el intercambio con otros actores en general les es muy productivo y a nosotros también. Bueno, proyectos de investigación concluidos, flexibilidades en el derecho de patentes. Y todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página que ahora les voy a dar el link. Signos distintivos colectivos, con toda intención no es indicaciones geográficas, es mucho más amplio, signos distintivos colectivos. Transferencia internacional de tecnología y la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos. Estos son los proyectos ya finalizados. Proyectos en curso, tenemos bastantes proyectos. Un segundo proyecto sobre el derecho de patentes que apunta a un instrumento regional, también lo va a explicar, aunque va a hablar de secretos comerciales, va a hacer alguna referencia el doctor Correa. Recursos genéticos, que para América Latina ustedes saben que es un tema de enorme importancia vinculado a las nuevas tecnologías, acceso, uso de los recursos genéticos, un nuevo tema que ahora está en discusión internacional, que es la información de las secuencias digitales, si son protegibles, no son protegibles, por qué, de qué manera. Flexibilidades en materia de indicaciones geográficas, cuando los países han utilizado o no han utilizado las flexibilidades que el acuerdo TRIPS provee. Proyectos sobre sostenibilidad tenemos en principio dos líneas, una relativa a tecnologías de almacenamiento basadas en litio e hidrógeno y un estudio comparado de indicadores del derecho de la competencia que afectan la innovación. Los últimos 2 son los que se van a presentar ahora, que es secretos comerciales en Latinoamérica, regulación y experiencias, y los usos permitidos en derecho de autor, una mirada regional que va a presentar el doctor Hermida. Aquí tienen la página web.
En la página web van a encontrar noticias regionales. Producimos un newsletter que se distribuye cada 3-4 meses, así que además si tienen interés nos pueden dar su correo y los incluimos en la difusión del boletín, las publicaciones, los textos, los proyectos en curso, los eventos y bueno, esto es por mi parte. Muchísimas gracias. No van a aplaudir. Le cedo la palabra ahora al doctor Juan Correa y le cedo el... Sí. ¿O te puedo dar el... Sí, y ahora como ahora. Exactamente. Solamente tengo que abrir la presentación y listo. Sí, abrís ahí. ¿Estás más cómodo acá? Séntate acá. Claro, es lo mismo. Me llevo este. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto volver a Flaxo. No sé, esta debe ser... ¿Cuántos congresos vamos hoy ya de esto? Bueno, que debe ser sexta participación, así que un gusto volver a verlos. Como les dijo la doctora Bracetti, les voy a presentar un estudio comparativo que terminamos de la iniciativa, que está casi listo para ser publicado. Y lo digo esto con énfasis para que el profesor Hirti, que está aquí atrás, no me asesine, porque todavía no está publicado, pero va a estar en breve. Entonces, les voy a contar un poco algunos resultados. Como es un estudio que tiene alrededor de 160 páginas, solamente traigo algunos conceptos que me parece interesante mostrarles sobre la regulación y las experiencias de secretos comerciales en Latinoamérica, en particular en 6 países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Les adelanto ya que en Uruguay tiene muy poca legislación sobre la materia, pero para que ya lo tengan en cuenta. Pero es interesante, vamos a ver cómo tanto los secretos como los datos de prueba, que son 2 regulaciones muy distintas, son afectadas también en algunos casos por factores externos, como son los acuerdos de libre comercio, como fue el caso de México, Chile y Colombia, donde establecieron regulaciones de datos de prueba por este tipo de acuerdos. Entonces, sí vamos a hablar de algunos temas que me parecen interesantes para traer a la discusión. El documento, estas son aclaraciones ya un poco más académicas, el documento trata de forma indistinta secretos comerciales, secretos empresariales, información no divulgada, digamos que es lo que define TRIPS. Y es interesante porque a lo largo del documento, cuando lo lean, que por supuesto todas las personas que están aquí seguramente están muy interesadas en leerlo, van a ver que hay tratamiento indistinto. Y esto es importante para diferenciar, porque pareciera que hay conceptos muy distintos en cuanto a la información que contempla cada una de las categorías, pero en la práctica la regulación es bastante análoga, entonces no hay mucha diferencia. Por supuesto, todo esto se basa en el artículo 39 del TRIPS, artículo 39.1 y 2, el 3 lo vamos a dejar para más adelante. Y el estudio analiza la legislación, la práctica y la jurisprudencia, que fue lo más interesante porque en realidad lo que nosotros, como hipótesis inicial, parte del estudio, era entender que todos habíamos adaptado legislación bastante similar en cuanto a lo que dice TRIPS y el Convenio de París, sobre competencia desleal y sobre información no divulgada, pero queríamos ver en la práctica cómo esto funcionaba y ver si había características distintas, que esa era parte un poco el enfoque del estudio. Y eso no lo íbamos a encontrar en la legislación, sino lo íbamos a tener que buscar más en cómo lo estaban interpretando tanto los juristas, los abogados y la jurisprudencia de estos países. También es interesante resaltar, y esto les adelanto una de las conclusiones, es que la jurisprudencia es bastante acotada en nuestros países sobre secretos comerciales. Es interesante Chile, ya que está el profesor Schmitz aquí presente también de Chile, que Chile para algunos temas, tanto en datos de prueba como secretos comerciales, tiene un desarrollo jurisprudencial un poco más grande y aparte ellos tienen un tribunal especializado, ¿no? que es muy distinto al tribunal especializado del INPI mexicano, medio raro, pseudo-administrativo ese que tienen. Pero es interesante ver un poco eso más adelante. Entonces vamos a ver también cómo se introducen estos derechos exclusivos, que son los derechos de prueba, y diferenciarlos de los secretos comerciales. ¿Quiénes participan en el estudio? Participé yo, que estoy acá, y se los presento. Guillermo Cabanellas, de Argentina, Pablo Webright, Elizabeth Kessner, Fataque, de Brasil, José Manuel Zárate, de Colombia, Carla Fiorella Minuti, de México, y Andrea Barrios, de Uruguay, que son los reporters, digamos, las personas especialistas en el tema que colaboramos para escribir este reporte.
¿Cuáles son los elementos que se contemplan dentro del estudio? Es la legislación nacional sobre secretos y sobre datos de prueba. Las definiciones, porque ahí queríamos ver un poco si había margen de excepciones o cómo se definían, cuál era la característica de lo que era la información alcanzada por el secreto y la posibilidad también de que eso se establezca de forma contractual. Porque si bien TRIPS establece algunas condiciones, o el ATPIC establece algunas condiciones, también en la práctica hay información que no necesariamente mantiene todas las características que podría ser contractualmente también vinculada al secreto empresarial o comercial. Vemos el tema del ámbito de protección, observancia, por supuesto, enforcement y las medidas que hay también para la observancia en el secreto comercial. Y algo muy interesante que también tomamos es cuáles son las medidas de protección del secreto en los tribunales, porque esto es también uno de los elementos centrales al momento de iniciar procesos judiciales, es cómo los tribunales administran también la idea de secreto. Hay legislaciones, tenemos legislaciones sobre eso. El aspecto laboral también es muy interesante, porque acá hay muchos expertos, así que saben que en temas de secretos comerciales la relación laboral y cómo se mantiene el secreto en la relación laboral y posterior a la relación laboral también es muy interesante. Y es interesante que en algunos casos, algunos países permiten que haya una exclusión del trabajador posterior y terminada la relación laboral. Que eso, por ejemplo, en Argentina, según el profesor Cabanellas, sería inconstitucional. Digamos que no pudiésemos regular de forma posterior. Vemos protección de datos de prueba y la relación que hay entre el derecho a la competencia y los secretos comerciales. Ahí queríamos ver también si había acciones específicas dentro del derecho de competencia y si había mecanismos de divulgación de los secretos para mitigar, ¿no?, los efectos de prácticas anticompetitivas, que como un resultado encontramos que no hay tanta sinergia entre los marcos jurídicos, ¿no? Eso como elemento. Pero ¿qué vamos a hablar un poco para empezar? Es qué es lo que define el ATPIC, qué es lo que tenemos que proteger. Entonces, el artículo 20 dice que los miembros protegerán la información no divulgada y empezamos a ver cuáles son las condiciones. Las condiciones son que la información esté legítimamente bajo su control. Acá, a diferencia, que esto es muy interesante por algo que voy a resultar más adelante, estamos hablando de las personas en control, no son titulares. Y esto es una diferencia muy importante, porque esto significa que no se genera un derecho del titular. Hay varias teorías que justifican los secretos comerciales y una de estas teorías habla de la teoría subjetiva sobre el derecho de la persona, que el secreto es un derecho intrínseco, digamos, que ya tiene el titular. Y por supuesto está la teoría más difundida, que es que el secreto busca prohibir, ¿no?, un acto de competencia desleal, que es a lo que estamos apuntando. Como vimos también en este estudio, ese concepto se confunde bastante en nuestras legislaciones. Y hay varios autores que confunden la protección por competencia desleal del secreto como una protección de derecho exclusivo, o que fuese una categoría de propiedad intelectual. Y eso es muy interesante porque creo que me salto como muchas slides, pero lo interesante es ver que en muchos casos tratan los secretos comerciales de forma análoga en las legislaciones a los derechos de propiedad intelectual. Y esa es la primera confusión, digamos. En el momento en que las acciones legales son análogas para cualquier derecho de propiedad intelectual que para los secretos comerciales, es donde empiezan a contemplarse la idea de que este también es un derecho exclusivo. Otro de los requisitos, o sea, estamos hablando de la protección tiene que estar siendo utilizada por terceros sin su consentimiento. Acá estamos hablando justamente de la práctica de competencia desleal, no anticompetitiva. Y manera contraria a los usos comerciales honestos. También interesante es qué son los usos comerciales honestos, digamos. Y esto es un concepto que por lo general ha sido definido más que nada por la jurisprudencia. Sin embargo, el ATPIC también tiene una definición, ¿no? Digamos, es la nota al pie que está puesta aquí abajo. Otro requisito, obviamente, el secreto. O sea, la información tiene que ser secreta. Y aquí es interesante saber si es la totalidad de la información, la totalidad parcial, y si hay cesión sobre la información. Es decir, yo soy el poseedor, el controlador de esa información, si yo puedo cederla contractualmente a otra persona y que eso mantenga aún el secreto. Y eso también está contemplado en nuestras legislaciones. Por supuesto, el valor comercial, que es también algo fundamental. O sea, la información que no tenga valor comercial por ser secreta no debería ser información protegida o por bajo las acciones de secreto. Ahora es interesante definir
qué información tiene valor comercial o cuáles son los tipos de información que podrían tener valor comercial que por ser secretas tendrían ese valor, ¿no? Y por último, las medidas razonables de protección, es decir, que yo tenga el secreto, lo controle y al mismo tiempo tome todas las medidas necesarias, resguardos para que eso se mantenga. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos que es sobre el layout de una fábrica, es un caso creo de los 70, que la fábrica se mantenía en secreto y viene un competidor y saca fotos de tomas desde el aire de esta fábrica. Entonces la pregunta era si esas tomas podían ser infracción sobre el secreto y si él había tomado todos los resguardos necesarios para proteger el layout de su fábrica. Por supuesto, la Corte en ese caso dijo que sí, que en realidad eso que estaba haciendo eran medidas extras por fuera de las prácticas honestas, por lo cual era un caso de infracción. Definición de información divulgada. Entonces dijimos información secreta que tiene valor comercial por ser secreta y el mantenimiento de secreto a través de medidas de protección. ¿Cuáles son las funciones del secreto? Y esto es algo muy interesante porque la mayoría de los participantes del estudio respondieron que el secreto, frente a otros desarrollos prudentes, tiene un valor central en los procesos de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que el secreto, por lo general, es la primera herramienta en la frontera tecnológica. Digamos, en las empresas más innovadoras, lo primero que se protege es por secreto y después, más adelante, cuando ya hay posibilidad de que entre un competidor o hay posibilidades de que exista ingeniería inversa u otros mecanismos que puedan violentar el secreto, es cuando, por ejemplo, entran las patentes. Entonces, las empresas tecnológicas biotecnológicas o industrias que están en punta son las que principalmente usan el secreto. Es interesante, yo estaba escuchando un poco el panel anterior, que Ardila hablaba un poco de cómo la inteligencia artificial puede mantener todo en secreto y demás. Creo que se fue, ¿no? Sí. Es interesante la discusión. No estoy muy de acuerdo con el planteo que él hace, pero es cierto que, por ejemplo, uno de los problemas que sí podría haber con la inteligencia artificial es las excepciones de ingeniería inversa. La ingeniería inversa es una excepción muy aceptada dentro de lo que es el secreto comercial, que es la posibilidad de que un competidor realice esfuerzos significativos para alcanzar el mismo producto y eso no sería una violación del secreto empresarial, secreto comercial o lo que digamos. Y hoy con la inteligencia artificial, con la capacidad de volumen y lo que puede realizar, eso podría ser mucho más sencillo, la verdad. Pero no veo tampoco que eso sea un problema de infracción o que eso sea un tema de mantenimiento del secreto. Esto está. Un poquito del origen jurídico, que es interesante. Esto es nosotros lo extraemos de origen anglosajón. Todavía vengo bien de tiempo. Las primeras normativas regionales tienen más que ver con las acciones penales. De hecho, cuando nosotros hoy vemos todavía las acciones que existen dentro de los secretos comerciales, las acciones penales tienen una predominancia. En algunos países tienen más predominancia que en otras. Si no mal recuerdo, creo que Brasil tiene bastantes artículos específicos con respecto a la violación penal. Chile también tiene, creo que es una norma bastante reciente, si no me acuerdo, ahora tendría que repasar el estudio, pero si fue 2019-2020, que modifica dentro de su código criminal, incluye más sanciones para la violación de secreto, pero en general todos tenemos artículos en nuestras leyes que hablan de las acciones penales. Entonces, es interesante ver cómo ese desarrollo normativo aún se mantiene, pese a que hoy también tenemos acciones específicas por competencia desleal, acciones civiles por daños, digamos que es el origen, porque esto siempre fue una acción de restitución de daño, pero todavía vemos que hay multiplicidad de acciones para la protección del secreto. Como le decía, naturaleza jurídica, derecho de daños, protección de la competencia. Es importante decir que no es considerado un derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial, más allá de que haya una confusión muy grande y también en nuestros países sobre la categorización. También el problema viene por el ADPIC, porque el ADPIC incluye, ¿no? esta sección o este capítulo sobre información no divulgada, pero esa información divulgada siempre es protegida por competencia desleal. Y como les comentaba, esto de que estemos hablando de la persona en control del secreto y no de un titular, marca una gran diferencia en lo que significa el derecho exclusivo frente al derecho de secretos comerciales.
Las legislaciones, Argentina tiene una ley del 96, una ley que fue bastante controvertida en su momento, que protege los secretos comerciales por competencia desleal y tiene un artículo, no me acuerdo bien, pero creo que es el 9, que dice que de ninguna forma la ley presenta derechos exclusivos para los secretos comerciales. Es uno de los pocos casos que he visto donde la ley aclara por las dudas, por si alguien tenía alguna duda, de que no hay ninguna creación de derechos exclusivos sobre este tipo de información. Brasil tiene un único artículo, es muy interesante, pues es un único artículo de su ley de propiedad industrial, el artículo 195. Chile tiene un desarrollo muy interesante, son 5 artículos, y aparte después tiene 5 artículos más sobre datos de prueba, y es interesante lo de Chile, porque Chile aparte tiene una definición muy interesante de lo que son las nuevas entidades químicas, que vamos a ver una diferencia muy grande con México y cómo tratan, por ejemplo, las segundas indicaciones o otro tipo de formulaciones fuera de lo que sería el principio activo y las nuevas entidades químicas. Colombia, interesante, tiene una ley y tiene la decisión andina y tienen tratamientos que se complementan de alguna forma, pero tiene la ley 256 y la decisión 486, que también habla, ¿no?, de las acciones de propiedad intelectual como mecanismo para los secretos comerciales. México es bastante moderna la legislación, es 2020, que incluye toda la legislación de secretos. Y Uruguay no tiene legislación. Tiene un artículo muy interesante en la Ley de Información Pública que establece que una excepción al acceso a la información pública sería todo lo que pueda infringir información científica, técnica, académica. Eso es todo su desarrollo normativo. Si hay un uruguayo, perdonen. Ahora vamos a ver un poco de datos de prueba. El artículo 39, párrafo 3, habla de datos de prueba. Estoy ya un poco pasado. Surge esta idea, hay una confusión muy grande también en el origen de esta disposición. Esto es una propuesta de Estados Unidos originalmente en el TRIPS, que después también la Unión Europea tenía ya una idea similar, pero que había una diferencia entre el derecho exclusivo o la competencia desleal. Yo creo que ellos mismos en el momento de redactar se confundieron con esto, y entonces terminamos con este artículo 39.3, que para la aprobación comercial de ciertos productos, estamos hablando de químicos, farmacéuticos, agroquímicos, que tengan esfuerzos considerables, esto es muy importante, esa palabra que dice el TRIPS, que supongan un esfuerzo considerable, esos datos serán protegidos bajo el uso de comercial desleal. O sea, no es cualquier tipo de dato de prueba. Y esto es interesante, ha habido un caso en Chile, recuerdo, ahora no recuerdo bien cómo es el desenlace, pero es el cuestionamiento de cuánto es el esfuerzo considerable, digamos, cuánto es cómo se pondera, si es que comercial, si es económico, cuál es el gasto que realizó la empresa para evaluar este esfuerzo. Y siempre también otro requisito importante, estamos hablando de nuevas entidades químicas. Últimamente, en algunos tratados de libre comercio se ha intentado modificar esta idea de que es una nueva entidad química para que sea una protección más amplia, que incluya, por ejemplo, las formulaciones o los segundos usos, las segundas indicaciones. Y de nuevo, Argentina tuvo una acción muy interesante en el 2001, hecha por Estados Unidos, en el marco de la OMC, cuestionando que el artículo 39 tenía que dar derechos exclusivos. Por supuesto, Argentina argumentaba que el artículo 39.3 no hablaba de derechos exclusivos, que la ley de confidencialidad estaba en el marco de lo que decía el artículo 39.3, y esa decisión llegó a una solución mutuamente acordada que, por supuesto, no pasó a un panel en la OMC, pero nos permite decir entonces que ese es algo que blindó bastante nuestra ley, por lo menos en Argentina, respecto de qué se entiende por dato de prueba y cuál es el alcance de la protección. Interesante aquí es el marco de excepciones. Algunos países han establecido marcos de excepciones para los datos de prueba. Es el caso de Chile y Colombia, porque como ven, ahí dice, excepto cuando sea necesario para proteger al público. Y esto de proteger al público pareciera automático, pero en realidad muy pocos países han establecido excepciones que permitan el acceso a los datos de prueba cuando hay un problema de salud, por ejemplo, o algún tipo de emergencia. Y lo mismo ocurre, ustedes saben que hay una discusión muy grande y la Unión Europea, ahora que reguló las licencias obligatorias en el marco de las crisis y demás, también permite el acceso de los datos para
la aprobación de esto. Y esto es un tema que no ha sido completamente regulado en nuestros países. Más allá de que Argentina y Uruguay no tienen legislación de datos de pruebas, no tenemos datos de prueba, pero sí es interesante ver cuáles son las excepciones que podrían establecerse dentro de este artículo y no es algo que haya sido muy utilizado. Excepciones que podrían ser es la ingeniería inversa, la información que no es confidencial y que no tiene valor comercial, la información no técnica, información no valiosa. Me faltó un no, perdón. Datos de prueba. ¿Qué países tienen datos de prueba? México, Colombia, Chile. Brasil, interesante, tiene datos de prueba únicamente para agroquímicos, no para productos farmacéuticos. Argentina y Uruguay no tienen datos de prueba. Lo que también es interesante es el marco de protección temporal. Agroquímicos por lo general son 10 años en la mayoría de las legislaciones, mismo en Brasil. Después para productos farmacéuticos siempre estamos hablando de 5, ahora se amplió un poco, están ampliando un poco la vara con los productos biotecnológicos, buscando, creo que en el tema que eran, que hicieron, en el TPP eran 9, ¿no? 8, 9, 10, se sacó. Por protocolo. Sí. Es interesante que Argentina y Uruguay todavía no tengan, y por suerte no tienen protección. Este fue uno de los temas de discusión en el acuerdo UE-Mercosur, donde la Unión Europea buscaba que los países del Mercosur incorporen datos de prueba y por suerte no quedó en el texto que nunca se firmó. Ahora dicen que quizás Milei lo firme en el G20, veremos. ¿Qué es la nueva entidad química? Y esto es a lo que quería apuntar, porque como les dije, el estudio es muy grande, les traje algunas cositas para que puedan después sorprenderse con la calidad que hay en esas páginas. ¿Qué es la nueva entidad química? Por lo general, la nueva entidad química se asocia al principio activo, a la nueva molécula, digamos. Nueva molécula que puede estar no aprobada, y esto es interesante porque es algo que también hay diferencia normativa, es dónde puede estar no aprobada la nueva entidad química. O sea, estamos hablando de un nuevo principio activo que puede ser que no está registrado en ninguna parte del mundo o en el país parte o en el país que legisla. Eso podría ser, por ejemplo, una flexibilidad dentro del concepto de nueva entidad química. La mayoría de los casos, y por acuerdos de libre comercio, como es el caso del TMEC y en el caso del acuerdo de libre comercio, entonces se busca que la nueva entidad química sea en el país parte, digamos, en el país adoptante. Porque si fuese, por ejemplo, una nueva entidad química que está registrada en Estados Unidos, ninguna entidad química entraría por datos de prueba en nuestros países. Eso sería, digamos, hay un margen ahí para la excepción. En Brasil, cualquier molécula o organismo que aún no haya sido registrado en Brasil. Esta definición abarca moléculas y organismos análogos o homólogos porque lo que busca Brasil es ampliarlo también no solamente a los productos de origen químico, sino también a los productos de origen biológico. Ya también. Me quedan 2. Esto no se ve bien, pero Chile. Chile, lo interesante es que regula muy bien lo que es nueva entidad química y excluye, por ejemplo, lo que no excluye México, que es el tema de formulaciones y segundos usos. Ya estoy. Colombia, el nuevo ingrediente activo, digamos, que no ha sido incluido en las normas farmacológicas en Colombia. Y la segunda ley que tiene que ver con plaguicidas o productos químicos para el agro. Ingrediente activo de un plaguicida químico de uso agrícola que no haya sido registrado previamente en el país. México, no se va a leer, discúlpenme, pero México, pueden creerme que México acepta casi todo por su ley en la actualidad. Entonces, como la nueva entidad química también incluye medicamentos que pretenden hacer una combinación, por ejemplo, está incluido como nueva entidad química. Después son los nuevos tratamientos o usos terapéuticos nuevos, también es una nueva entidad química, por lo cual México tiene la posibilidad de datos de prueba para mucho más. Creo que con esto termino. Es solamente comentarles un poco. El estudio, la verdad es que ha sido muy interesante. Encontramos mucha información. Agradezco de nuevo a todas las personas que han participado también, porque su opinión y sus aportes han sido muy valiosos. Y conclusiones, ya se las fui diciendo, o sea, marco jurídico diverso, falta de jurisprudencia, tenemos problemas de ámbitos de protección, los mecanismos de observancia, la ausencia de tribunales especializados, hay dificultades a veces para entender el alcance del secreto y también para proteger el secreto dentro de los procesos judiciales, el número limitado de casos. Hay temas ahí que son muy interesantes para ver, como es la aplicación de las leyes contractuales y por ejemplo, de los acuerdos de los NDAs. Derecho de competencia nos falta todavía bastante desarrollo. Y
muchas gracias, pues me recontrapasé. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por dejarme 10 minutos, así que me va a ser muy fácil presentar el estudio del instrumento regional de usos permitidos. Para darle contexto a este estudio de usos permitidos, tenemos que hacer, un raconto de situaciones que se fueron produciendo, especialmente con el iniciador de la iniciativa de Smart IP, que es Reto, y, dos instrumentos previos, una declaración y un instrumento previo a este estudio. Así que voy a empezar por ahí. Básicamente, la génesis que tiene el instrumento regional de usos permitidos nace con una declaración que hizo el Max Planck, junto con otras instituciones en el 2008, que era una declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los 3 pasos. Básicamente, todos los que nos dedicamos al derecho de autor hemos lidiado desde siempre, y especialmente después de TRIPS, con la regla de los 3 pasos, cuando, se extiende el TRIPS la regla de Burnham. Y la verdad es que siempre se le ha dado una interpretación sacrosanta, siempre ha sido tan rígida, hasta da miedo a veces, cuando tomamos y llegamos a la regla de los 3 pasos, porque pareciera que es el candado a cualquier situación frente al derecho de autor. Es como que los derechos de autor son absolutos y uno tiene que sortear una cantidad de obstáculos increíbles para poder imponer o poder utilizar una limitación o una excepción. Y lo que nos damos cuenta, actualmente, es que cuando uno va a ver las limitaciones y excepciones, que son, valga la redundancia, muy excepcionales y cada vez más excepcionales, son regulaciones que protegen titulares de derechos. Y aquí también hay que hacer una diferencia. No es lo mismo un titular de derecho que un creador, ¿sí? El autor original de una obra no es lo mismo necesariamente que un titular de derechos. Y la regla de los 3 pasos, como está planteada, como está siempre interpretada, como siempre está enseñada, pareciera que es una prevención a los excesos de las limitaciones y excepciones, cuando en realidad lo que debería hacer es darle, o asegurar un equilibrio entre lo que son los derechos de los titulares o de los creadores y los usuarios, por ejemplo, o alguno de los objetivos que pueda llegar a tener. Cuando analizamos el derecho de autor y sus objetivos, básicamente la intención cuando protegemos y lo que buscamos es estimular la creación, estimular la diseminación de cultura, de nuevas creaciones de derecho de autor, y que siempre en esa fórmula tenemos que atender al público en general, ¿sí? El derecho de autor no solo es de los creadores, el derecho de autor también es para el público en general. Y lo vemos en el artículo 7 de TRIPS, por ejemplo, y también lo vemos en tratados de la OMPI. El TODA, por ejemplo, en el preámbulo dice la necesidad de mantener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre los derechos de autor y los intereses del público en general, en particular la educación, la investigación y el acceso a la información. Y este preámbulo, automáticamente después, cuando vamos a la regla de 3 pasos, parece que nos olvidamos y lo anulamos completamente, ¿sí? Es como que nos hemos olvidado completamente esto rápidamente. La regla de los 3 pasos no puede ser un instrumento para impedir el equilibrio. El equilibrio que está en el 7 del TRIPS, el equilibrio que está en el preámbulo de TODA, no puede ser la regla una negación de ese equilibrio. Y esto fue un poco lo que plantea la interpretación de la regla de los 3 pasos del 2008. Y es interesante también lo que dijo Juan respecto del 39, ¿no? Cuando habla de la excepción. Y cuando vemos el TRIPS, por ejemplo, tenemos que el interés público a la hora de plantear o pensar excepciones, el interés público está presente, por ejemplo, en marcas. Cuando hablamos de excepciones a marcas, el artículo 17 menciona el interés público y el interés del competidor, por ejemplo. El 26.2 para modelos y dibujos también tiene en cuenta el interés público a la hora de hablar de excepciones, y el artículo 30 en patentes lo mismo. En todos los pasajes que tenemos de propiedad industrial, el interés público, debe ser considerado. Y cuando vamos a la regla de los 3 pasos de derecho de autor, por arte de magia desaparece. Entonces, una correcta interpretación de la regla de los 3 pasos exige una evaluación conjunta e integradora, ¿sí? Y en lugar de la aplicación de paso por paso consecutivo, y si fallamos en un paso, automáticamente cae todo y ya no seguimos hablando de la excepción y decimos, aquí quedó incólume el derecho del titular.
Las limitaciones y excepciones ofrecen un mecanismo para eliminar posiciones de exclusividad anticompetitivas. Esto es algo muy importante. Pareciera que muchas veces el derecho a la competencia y la propiedad intelectual tratan de no tocarse, porque especialmente creo que es una falencia que tenemos los especialistas en propiedad intelectuales, que no queremos meternos en competencia, ¿sí? Porque como es complejo, tratamos de evitarlo, entonces ante la duda mejor dejarlo de lado. Y las limitaciones y excepciones, que después vamos a empezar a hablar de usos permitidos, nosotros voy a explicar por qué usamos usos permitidos, son un mecanismo también para prevenir esas situaciones. Entonces, lo que buscaba esta declaración de interpretación era hacer una interpretación equilibrada, que se buscara el equilibrio para poder satisfacer a todos y poder asegurar un mínimo digamos, de limitaciones y excepciones frente a los derechos exclusivos. Voy rápido porque no nos queda mucho tiempo. Algo interesante, por ejemplo, dice que el hecho de la regla de los 3 pasos, especialmente para los países del sistema continental francés o derecho clásico del droit de suite, del droit d'auteur nuestro, es la posibilidad de, digamos, de plantear la posibilidad de incorporar limitaciones más amplias, más generales, no esas específicas muy casuísticas, muy puntuales que solemos tener en nuestros sistemas, sin caer, y esto es importante, sin caer en el sistema del copyright, por ejemplo, del fair use. Aquí no estamos hablando de fair use, sino estamos hablando de limitaciones un poco más vagas, un poco más amplias. O bien que los tribunales también, digamos, se involucren en esto. Y es interesante un caso que hay en Brasil, en la Corte de Brasil, que básicamente dice que el Estado tiene que asegurar los derechos de los ciudadanos. Y entre estos derechos enumera varios derechos fundamentales, por ejemplo, el de educación, el de investigación, y dice, y el Estado es uno solo, más allá que tenga 3 poderes. Y es obligación del Estado asegurar los derechos, ya sea el legislador, el ejecutivo o el judicial. Y si el legislador está en falta o si el ejecutivo está en falta, también es función del juez asegurar los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, digamos, tenemos también facultades quizás para entender un poco más, de manera un poco más laxa, un poco más equilibrada la cuestión de los derechos de derecho a autor frente a las limitaciones y excepciones. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque esto no vamos a llegar sino... Básicamente, la regla de los 3 pasos debería ser interpretada de manera que se respeten los legítimos intereses de terceros, incluidos los intereses derivados de derechos humanos y libertades, un poco los que le mencionaba recién, intereses de la competencia, especialmente en mercados secundarios, y otros intereses del público en especial, el progreso científico, el desarrollo cultural, social y económico. Ahora bien, cuando decimos esto también tenemos que reconocer, y es lo que hemos visto también en los talleres, que hay un problema en la cadena de producción actual, digamos. El sistema, especialmente con la irrupción de los mercados digitales, ha acelerado y ha puesto en evidencia nuevas formas de utilización de las obras, nuevas formas de generación de valor. Y entre todas estas situaciones, si especialmente vemos una posición rígida del derecho a autor, donde la interpretación de las limitaciones y las excepciones va a ser aún más rígida, y vamos a ir repitiendo la fórmula de la regla de los 3 pasos de TRIPS de manera tan cerrada, va creando situaciones que atentan contra la creación de nuevas obras, ¿sí? Digamos, estamos atentando a la creatividad, y la creatividad en definitiva son autores. ¿Qué hizo el Instituto Max Planck para innovación y la competencia al respecto? Digamos, teniendo ya la experiencia y todo el feedback que había recogido con la declaración de interpretación de la regla de los 3 pasos, creó, junto con otros prestigiosos juristas y académicos, creó el instrumento internacional de usos permitidos en derecho de autor. Básicamente con este instrumento, y es este instrumento, ¿por qué quiero llegar a este instrumento? Porque este es el instrumento sobre el cual el CIPLA, nuestro proyecto, digamos, se basa. Básicamente busca crear a nivel internacional un sistema más equilibrado en cuanto a la protección del derecho de autor, nuevamente buscar ese equilibrio frente a, digamos, a la rigidez que se había analizado y se había entendido que estaba dándosele al derecho de autor, y darle la posibilidad de equilibrarlo con usos permitidos, digamos, un mínimo de derechos con un mínimo de usos permitidos para enfrentarlos en un equilibrio. Son usos permitidos mínimos versus protección mínima del derecho de autor. Se realizó un instrumento que es del 2020, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, perfecto. Porque esto ya lo dijimos. Básicamente tiene una estructura, el instrumento de usos permitidos,
que consta de 3 partes más un preámbulo. Es importante también el preámbulo, porque en el preámbulo, digamos, hay una declaración sobre las razones y las justificaciones de por qué este instrumento de usos permitidos. Y la estructura que tiene es de, digamos, tiene la parte dispositiva de los que serían los usos permitidos, básicamente en 5 categorías: la libertad de expresión e información. Digamos, nucleando en esta enumeración de 5 categorías de usos permitidos, tenemos todas las limitaciones y excepciones que ustedes encuentran en todas las leyes, ya sea de copyright o de derecho de autor. Digamos, en cualquiera de las legislaciones van a encontrar todas reunidas en estas 5 categorías. Tenemos libertad de expresión e información. Por ejemplo, ahí encontramos la crítica, la parodia o la caricatura, entre otras. Luego tenemos usos permitidos para alcanzar objetivos sociales, políticos y culturales. Por ejemplo, fines de educación, de investigación, están amparadas dentro de esta categoría de usos permitidos. Tenemos en la tercera de las categorías utilización de programas informáticos. Aquí tenemos interoperabilidad e ingeniería inversa, por ejemplo. Y luego usos con importancia mínima. Es el uso incidental de una obra en otra obra. Estos son ejemplos, ¿sí? Digamos, en cada una de estas categorías tienen varias de las excepciones o usos permitidos. Y tenemos la libre circulación en la categoría 5, que sería, por ejemplo, la reventa, el préstamo público de las bibliotecas. Luego tenemos los principios generales de aplicación en la estructura dentro del punto B, y el punto C, competencia y abuso. Dentro de los principios generales que recién les mencionaba, aquí tenemos el principio de eficacia, ¿sí? que es fundamental. Por ejemplo, medidas tecnológicas, que no pueden las medidas tecnológicas frustrar la aplicación o la utilización de un uso permitido. La exclusión contractual también, que es una práctica bastante habitual y que estamos viendo de manera acelerada últimamente, que es que, digamos, cualquier uso permitido o cualquier limitación o excepción dentro del derecho de autor que garantice una legislación puede ser eliminado a través de cláusulas contractuales. Digamos, esto estaría prohibido. Algo importante que les dije antes, cada día nos estamos alejando más del creador, pareciera, y estamos más centrándonos en los titulares. Pareciera que la industria o los países están, digamos, más centrados en titulares y no en creadores. Y esto, en definitiva, lo que hace es atentar contra la creatividad. Entonces, es algo muy interesante y muy importante para nosotros creer que la participación del creador es fundamental y la voz del creador es fundamental. Y una forma de reconocer esto es la participación económica del creador en posibilidad de compensación económica. Y luego, dentro de los principios generales, está la regla de los 3 pasos, entendida, y aquí por eso, digamos, la consecución de estos trabajos, está entendida la regla de los 3 pasos en este instrumento de la manera que estaba dada en la declaración de interpretación de las reglas de los 3 pasos. Y en la parte C tenemos competencia y abuso. También, por ejemplo, en este caso están planteadas las posibilidades de crear licencias obligatorias en caso de posiciones de abuso. Aquí está, por ejemplo, en la parte 2 lo que es la prueba de los 3 pasos, en la parte B. Si la analizan, digamos, no tenemos tiempo, pero está planteado de la manera que fue... Perdón. Como fue planteado en el instrumento, en la declaración de interpretación. Bueno, ¿qué hicimos desde la iniciativa, desde Smart IP al respecto? Hasta ahora ya hemos hecho 5 talleres. El primero fue de diagnóstico para la región. Y después luego los demás fueron de implementación o de estrategia y después de implementación. El primero de los talleres fue llevar la idea de hablar de usos permitidos para nosotros, pero también para la región darle un poco de posibilidad de que pensase la región, hablar de limitaciones y excepciones. Este fue hecho en el 2022 en Curitiba, con un amigo de la casa, con Marcos Wajowicz. En ese fue muy interesante ese taller porque hubo un diagnóstico que fue unánime, que hablaba de que América Latina es la región con una regulación rígida en cuanto a lo que son limitaciones y excepciones. El derecho de autor en esta región es pétreo, es de una manera, es decimonónico, digamos, ni siquiera del siglo XX pareciera por momentos el derecho de autor en la América Latina. Es una concepción que entendemos anacrónica, especialmente con la llegada de la economía digital, y lo escuchábamos de los colegas. Fue un taller con muchísima participación de todos los países de la región, y nos comentaban las situaciones que se daban en cada uno de estos países, ¿sí? Y de todo tipo, digamos, de cuestiones de educación, cuestiones de investigación científica, cuestiones de bibliotecas, etc. Y la conclusión era que todos teníamos legislaciones que nos estaban, digamos, obstaculizando
muchas de las situaciones que se veían normales o habituales en cualquier otra región del mundo. Entonces, creo y yo lo digo con toda seguridad, es la región con menor grado de flexibilidad en el mundo, digamos, de América Latina. Y lo que vimos, y lo que también entendían ellos, es que la región no estaba aprovechando las posibilidades que ofrece la legislación internacional sobre derecho de autor, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de crear nuevas legislaciones. Con los marcos internacionales actuales, tampoco estamos haciendo uso de todas esas ventajas que sí las hacen, por ejemplo, países desarrollados. Entonces, lo que nos planteamos y nos hicimos la pregunta con ellos era si había en el marco normativo, digamos, espacio suficiente en América Latina para mejorar esta situación. Y creo que fue unánime, no me deja mentir Reto, no me deja mentir varios de los que han participado, que fue unánime la necesidad de decir, la región necesita, digamos, dar un salto hacia una economía mucho más moderna, economía digital, digamos, la realidad actual. Ahí nos pusimos a trabajar en la creación de un instrumento regional de usos permitidos. El segundo taller fue decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este instrumento? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fuimos analizando la idiosincrasia de la región y a lo que llegamos a las conclusiones con los talleres subsiguientes es que el instrumento, la estructura del instrumento internacional era la estructura que perfectamente se amoldaba a la región. Digamos, las cuestiones que podíamos, o las barreras que podíamos llegar a tener, podían ser más culturales y no una cuestión de la estructura del instrumento. Por lo tanto, el instrumento regional, en gran medida, conserva la estructura de las partes dispositivas y la parte de B y C, especialmente la C, la de competencia, que tiene el instrumento internacional, y hemos trabajado mucho para adaptar pequeñas situaciones o cuestiones de idiosincrasia de la región, y un poco también trabajar mucho en lo que son las notas explicativas, porque además del instrumento, este instrumento lleva notas explicativas. En eso hemos trabajado mucho en los talleres subsiguientes. ¿Y qué surgió en los últimos talleres que hemos tenido? Ya, estamos en la etapa final de darle la forma y ya terminar el instrumento y después seguir a otra instancia. Y es interesante que surgieron temáticas en los últimos talleres y entre esas temáticas tenemos los usos transformativos, ¿sí? Fue como bastante evidente que es una temática actual, que es algo que es palpable en el día a día. Cualquiera que esté el día a día con el celular en la mano va a estar interactuando con situaciones de usos transformadores, usos transformativos de derecho de autor. ¿Y qué pasa con eso? Especialmente con los contenidos generados por usuarios, ¿sí? Que aportan muchísimo a la economía creativa, y qué está sucediendo con eso. Probablemente respecto a usos transformativos, que hemos tenido un taller específico al respecto, sea una suerte de spin-off, una suerte de proyecto que vamos más allá de resolverlo dentro del instrumento, lo vamos a llevar hacia un proyecto específico. Luego, minería de textos y datos. Pensamos qué hacíamos con minería de textos y datos y con inteligencia artificial al respecto. Y hemos decidido que tenemos que abordar la situación, que es una situación o una cuestión que es muy importante para este instrumento y la vamos a abordar de manera horizontal, tomando la tecnología en sí y no nos vamos a meter en el output, ¿sí? En el output específico de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa no es una cuestión que técnicamente deba estar dentro de este instrumento, así que son situaciones que las podemos evaluar para proyectos futuros, pero no va a estar, desarrollado especialmente inteligencia artificial dentro del instrumento. Así que creo que básicamente es eso. Próximos pasos. El instrumento finaliza, y aquí hago pública, me comprometo, y Reto me mira serio, finaliza este año. En este 2024 finalizamos el instrumento. En el 2025 tenemos dos cuestiones muy importantes, más allá de finalizar el instrumento, que es el diálogo, junto con este instrumento, dialogar con sectores claves relevantes de la industria, creadores, titulares, que no es lo mismo, usuarios y también gobiernos. Queremos tratar con este instrumento, con todos los sectores involucrados y sectores claves en lo que es la economía creativa. Y también, presentar el instrumento en este próximo año. Así que creo que básicamente es eso. Llegué bastante bien con el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas, alguna duda. Por supuesto, Rafael levanta la mano. Rafael. A Nico. Juan. Creo que Juan. A Roxana. Bueno,
Mira, resaltar la importancia de lo que dijo Juan sobre la naturaleza jurídica del secreto industrial. Porque fíjate que en México, por ejemplo, en el TLC aparecía como competencia desleal. Y ahora aparece en el TEMEC, ¿no? La modernización supuesta, aparece ya dentro del capítulo de propiedad intelectual. Y lo mismo sucede con datos farmacéuticos, ¿no? Que ya le dan esa categoría. En secreto industrial, por ejemplo, se incorpora dentro del TEMEC la obligación de penalizar, ¿no? Y se llevó al disparate de llevar al Código Penal, ¿no? En el capítulo de propiedad intelectual del Código Federal Penal de México, el tema del secreto industrial, que se contradice, o se superpone, digamos, con una disposición que ya venía de antes, donde trataba el secreto, y dentro del secreto industrial, como competencia, ¿no? Entonces ahora tenés dos artículos, uno sobre competencia y otro sobre... Y que lo trata después de forma administrativa por el INPI, porque está contemplado como parte de propiedad intelectual. Exactamente, con ese sistema raro que tiene ahora, bueno, que tuvo siempre el INPI, ¿no? Y en la parte de autor, yo creo que algo que ayudaría un poco sería que de una vez por todas se defina qué es una obra, ¿no? Porque eso le ha dado una amplitud, el hecho de que no se defina qué es una obra, ¿no? Y la vinculación de la obra al aspecto estético, ha hecho que se amplíe la protección por derecho de autor de una manera inimaginable, ¿no? Eran nomás el comentario. Sol. Hay que cerrar. Sí, bueno, yo quería agradecerles a Roxana, a Juan y a Nicolás por haber venido a presentar la iniciativa y los avances de las investigaciones que están súper buenos y dan cuenta de problemas vigentes y discutidos en todas las diferentes lugares donde hacemos propiedad intelectual. Algo muy breve, por ahí me interesa ver su mirada personal respecto de estos desafíos, temas, problemas que son identificados en las conferencias, ¿no? A nivel regional, cómo se identifican las líneas de investigación y los problemas vigentes. ¿Cómo ven ustedes, dentro del campo que más trabaja cada uno, el tema o subtema candente en la región y sobre todo en Argentina? Por ejemplo, recién trajiste vos una serie de temas y yo tengo mi propia opinión de cuáles son los relevantes, pero bueno, me gustaría escuchar por parte de ustedes a título personal, ya no a nombre de la iniciativa completa, ¿no? Sino dentro de sus líneas de trabajo en general, eso. Bueno, gracias, Sol. A nivel personal, opinión personal, yo creo que las nuevas tecnologías, la innovación, la transformación que esto implica para nuestros países, en uno de los sectores, que es el sector productivo agroindustrial, es realmente un desafío, y que no son tantos los ámbitos donde se pueden juntar los distintos sectores, intercambiar ideas, ver problemas y realmente analizar si los marcos regulatorios vigentes acompañan correctamente o cuáles podrían ser las modificaciones que facilitarían el uso de las nuevas tecnologías, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas y el tema de la equidad y el equilibrio en el uso de las nuevas tecnologías, porque esto cambia totalmente el mapa social del sector productivo en la región. Entonces me parece que no en vano ya llevamos 3 conferencias con el tema nutrición global y todo lo que esto implica, y en realidad el eje de estas discusiones es la introducción de las nuevas tecnologías en el sector productivo agroalimentario. Es muy subjetiva la respuesta. Pues aparte, fíjate que cada uno, como viene de áreas distintas, te va a dar respuestas distintas. Yo estaría más interesado en ver dónde está la discusión pública en Argentina, si querés, y dónde está la discusión pública en otros países también.
Porque si nosotros vemos dónde está la discusión pública ahora, en Argentina estamos PST, digamos. PST es la discusión que se está dando, el tema patentes, cómo qué va a pasar. Esa es una de las discusiones que se está dando hoy. Una discusión que se dio bastante, nosotros la vemos siempre y siempre hablan de ese tema, es el tema datos, por ejemplo. Nosotros venimos hablando de este tema hace rato desde la iniciativa, no encontramos tampoco, pero no encontramos mucho tampoco para hacer, porque en realidad es un sector que está bastante autorregulado, que tiene sus propias normas, claro, pero todo siempre que salen datos. Hay un problema con los datos, que los datos y demás, pero no sé. Pero fíjate que sale eso. De nuevo, otros temas que surgen mucho, transferencia de tecnología, ¿no? Dentro de las discusiones de nuestros países, por lo general, esas son las discusiones, transferencia de tecnología, universidad, sector privado, sector público, cómo funciona, es como por dónde pasan los temas. Después es que, de nuevo, depende de dónde estés trabajando y con qué sector vas a encontrar también por dónde pasa el debate. Pero yo creo que hoy públicamente en Argentina, donde más se está dando hoy es PST, digamos. Tenemos 2 notas de diarios, tenemos iniciativas legislativas que están entrando en el Congreso, digamos. Hoy esa discusión es inminente en Argentina. Que Uruguay la tuvo hace 4 meses atrás, que también fue muy reciente. Ahora vos vas a Brasil está con discusiones de ampliación de derechos, como te contó Nico, en la Corte Suprema, tiene otras discusiones, está hablando del tema de User Generated Content, que lo dejo, es todo tema de él, pero depende mucho también de eso, ¿no? De por dónde van las regulaciones propias del país. Pero después, que estoy pensando, México tiene demasiados problemas para mencionarlos, entonces mejor dejarlos afuera. Entonces es así, me parece, pero bueno, yo creo que en Argentina hoy vamos por ese lado. Sí, estaba pensando por qué tantos estudios comparativos hacemos en la iniciativa. Porque creo que la región es un Frankenstein. Nuestra región está tan fragmentada por situaciones. Por ejemplo, ves el estudio de Juan y en esa temática, digamos, es muy dispar. Y no solo es muy dispar en eso, digamos, puertas adentro de cada país es muy dispar. Tenemos países donde son completamente conservadores en derecho a autor, pero a la vez, después, a la hora de hablar de patentes, digamos, tienen posiciones mucho más flexibles. Y vas a país por país y no encontrás una línea, digamos, no encontrás una columna vertebral en América Latina en propiedad intelectual. Digamos, somos un mosaico de legislaciones, somos un mosaico de políticas y somos un mosaico de contradicciones. Yo creo que Argentina no escapa a esa lógica, digamos. Hablan de inteligencia artificial, de que vamos a hacer, digamos, el polo de inteligencia artificial mundial, y no tenés legislación al respecto, y ni siquiera estás planteándote la cuestión de legislación al respecto. Entonces, yo creo que América Latina, el desafío que tiene, creo que es primero reconocerse como una región, entender qué es lo que tiene que tener como región, y empezar a tener un poco más de adecuación y coherencia política y normativa. Y puertas adentro de cada uno de los países y después como región también. Yo creo que somos eso, y por eso también es interesante la región para estudiarla, porque tenemos tantas cosas tan dispares para tratar de entender. Cuando por ejemplo, Juan encara un cuestionario, tiene 400 preguntas porque hay preguntas específicas que van a atender a un país, porque sabe que hay un país que tiene una situación muy particular que los demás no la tienen. Entonces yo creo que es eso, es el mosaico que nunca, parece que cada día, digamos, rompemos un pedacito más y lo volvemos a pegar. Lejos de empezar a tener un poco más de coherencia o uniformidad política regional y especialmente nacional.